mi esposa me abandonó y se fue de la gala con otro hombre por la puerta trasera. Así que corrí hacia ellos, y al verme, simplemente apartó la mirada, como si ya hubiera tomado su decisión. Me detuve allí mismo, respiré hondo y la dejé ir. Esa noche, nuestra historia terminó sin gritos, pero con el dolor silencioso de la traición. Ella siguió su impulso y pronto descubrió que era solo eso, un impulso. El otro hombre nunca quiso más que una aventura, y ella se quedó sola, entre recuerdos y arrepentimiento. Me reconstruí en silencio, y cuando menos lo esperé, encontré un nuevo amor con ojos que realmente me veían, alguien que elige estar conmigo todos los días. Tiempo después, mi ex vino a pedirme perdón. Escuché con respeto, le ofrecí el perdón que libera, pero le dejé claro, lo que fuimos es cosa del pasado. Cada uno siguió adelante, y el dolor dio paso a la paz. Pero eso fue lo que todos vieron. Lo que me quedó fue el amargo sabor de algo que no terminó en una pelea, sino que se mantuvo vivo dentro de mí durante meses. No dormí bien durante semanas. Me encontré reviviendo esa noche como alguien que ve su propia vida desmoronarse a cámara lenta, incapaz de detener la escena. La vi entrar con ese vestido rojo que me recordó nuestro primer aniversario de bodas, la sonrisa que me dedicó mientras se ajustaba el tirante del hombro, susurrando que se sentía hermosa, y así era. La vi cruzar la habitación, saludar a nuestros amigos, sonreír educadamente, estrecharme la mano y decir que necesitaba ir al baño, y cuando volví a mirar, estaba desapareciendo por la parte de atrás, del brazo de un hombre que no era yo, que nunca había formado parte de nuestra historia, que me robó lo que era mío sin siquiera pedir permiso. La diferencia es que ella se fue con él. Ella eligió. La seguí, con el corazón acelerado, no por celos, sino por miedo. Miedo a tener razón. Miedo a ver con mis propios ojos que la distancia entre nosotros, creciendo silenciosamente durante meses, se había convertido en un abismo insalvable. Cuando los alcancé en el estacionamiento, me miró durante medio segundo, y fue como si todos los años juntos, todas las risas, las promesas, los domingos perezosos y los planes hechos en la penumbra, se hubieran evaporado de esa mirada vacía. No dijo nada. Simplemente apartó la mirada como si no debiera nada, como si ya se hubiera ido, como si nunca fuera a regresar. Me quedé allí, congelado, mientras el motor del auto arrancaba y desaparecían en la noche como una pesadilla de la que no podemos despertar. Y lo que me mató no fue la escena, fue su silencio. La ausencia de una explicación. Ni siquiera una despedida. Esa noche no lloré. Fui al bar más cercano, pedí un whisky, luego 2 más, y me miré en el espejo hasta que olvidé lo que me dolía. El dolor no era solo la traición. Era saber que lo habría hecho todo de otra manera. Lo habría intentado de nuevo, me habría retractado de tantas discusiones, la habría escuchado más, exigido menos, le habría tocado la cara más antes de dormir. El dolor era saber que ella también podría haberlo intentado. Pero no lo hizo. Decidió renunciar a nosotros. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia y culpa. Intenté comprender qué faltaba, dónde había fallado. Repasé cada detalle de nuestra rutina, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Empecé a recordar miradas que se prolongaban demasiado, risas al teléfono, reuniones que se alargaban más de lo previsto, la frialdad de los abrazos, la repentina desaparición de los mensajes de cariño. Todo empezó a tener sentido demasiado tarde. Quería olvidarlo, pero me aferraba al recuerdo de lo que éramos. Y aunque sabía que ya no estaba, seguía oyendo sus pasos por la casa vacía, seguía dejando espacio en el armario, seguía mirando al borde de la cama como esperando un regreso imposible. Meses después, cuando el dolor empezó a amainar y el silencio dejó de doler tanto, empecé a reconstruirme. En silencio. No publicaba indirectas, no compartía mis penas. Estaba sola. Empecé a correr por el parque al amanecer, volví a leer libros que me hacían olvidar la realidad, y un día, sentada sola en una cafetería, sentí que alguien me miraba de verdad. Ni con lástima, ni con un deseo fugaz. Una mirada limpia. Como si me viera completa, a pesar de las cicatrices. Poco a poco, sin prisas, esa mirada se convirtió en conversación, luego en compañía, luego en hogar. No era como antes. Era mejor. Porque ahora era luz. Y, sobre todo, era una elección.
todos los días. Fue entonces, justo cuando mi vida volvía a sonreír, que ella reapareció. No con arrogancia, sino con una tímida súplica, como quien sostiene el dolor entre los dedos. Me dijo que había cometido un error, que fue un impulso, que el otro hombre no quería nada después de la primera noche, que ella había intentado encontrarlo, pero él ya tenía a otra mujer a la que había usado y luego descartado. Y, con lágrimas en los ojos, dijo que ahora sabía el valor de lo que había perdido. Que yo era su hogar. Que yo era el hombre. Que yo era el amor al que ella no podía aferrarse. La escuché. No por esperanza, sino por respeto. El mismo respeto que no me mostró cuando decidió irse sin mirar atrás. Y con calma, le dije que la perdonaba. De verdad. Porque perdonar significa soltar una carga que ya no sirve. Pero también le dejé claro, lo que fuimos es cosa del pasado. El amor no dura solo. El amor necesita ser sostenido por dos. Y ahora, estaba con alguien que me eligió. Que no dudó. Que no me dejaría en un estacionamiento de baile como segunda opción. El dolor se convirtió en paz. Y la paz, a veces, es amar a alguien nuevo sin olvidar quién eras. Pasaron algunos años. Nunca volvimos a intercambiar mensajes. Ni felicitaciones de cumpleaños ni novedades. Pero ella siempre sabía dónde encontrarme. Y un día, durante un evento social en un hotel de la ciudad, me vio a lo lejos. Estaba sola. Yo llevaba de la mano a mi ahora esposa. Nos reíamos de alguna tontería. Y ella me miró. Por unos segundos, sus ojos intentaron sonreír, pero no pudieron. Ella lo sabía. Ahí, en ese momento, sonreí como nunca antes. Y esa fracción de segundo, fue el peor castigo. Porque ya no era ira. Ni tristeza. Era ausencia. Pasó junto a mí e intentó susurrar mi nombre, pero yo solo sonreí cortésmente, sin dejar de caminar. Y en esa mirada perdida, vi el reconocimiento de la pérdida definitiva. No de un hombre, sino de amor. De ese tipo inusual. De ese que perdona pero nunca vuelve a empezar. De ese tipo que solo apreciaba después de perder. De ese tipo que nunca volvería a encontrar. Pero lo que ella no sabe, lo que nunca descubrió, es lo que hice esa mañana, después de verla irse. La decisión que tomé. Lo último que dejé en su caja de recuerdos antes de cerrarla para siempre. Y esa es la parte de la historia que nadie sabe. Todavía. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchan son ficticias, pero están inspiradas en duras realidades, porque la verdad es simple, la traición destruye. Duele. Y lo que se pierde, a menudo, se pierde para siempre. Prepárate para una historia intensa, llena de decisiones, consecuencias y verdades desgarradoras. Respira hondo, el dolor está a punto de comenzar. Su nombre era Emma, el suyo Daniel. Y cuando se miraron por primera vez, no había música ni clichés, sino algo silencioso, invisible, que parecía alinear todo lo que se torcía dentro de cada uno de ellos. Ella acababa de divorciarse, aún intentaba reorganizar su alma tras años en un matrimonio tibio, lleno de obligaciones y ausencias. Él era un hombre metódico, de mirada observadora, una sonrisa que tardaba en desaparecer, pero que, cuando lo hacía, tenía el poder de aliviar. Se conocieron durante una conferencia legal en Chicago, en una fría habitación de hotel donde ella presentaba una mesa redonda sobre ética en el entorno empresarial. Daniel, sentado en la última fila, escuchaba cada palabra con una atención poco común para un público tan cansado. Ella lo notó. Cuando sus miradas se cruzaron, fue un encuentro breve pero intenso. Y esa noche, mientras la ciudad se perdía en sus propias rutinas, fueron a cenar solos, por casualidad al mismo restaurante, sentados en mesas diferentes, hasta que la casualidad se convirtió en invitación. El comienzo fue delicado. Emma, con su alma excesivamente organizada, temía arruinar lo poco que había reconstruido. Daniel, siempre tan racional, encontró su propio deseo de compartir pequeñas cosas con alguien desconocido. Pero la vida tiene una forma de empujar dos corazones en la misma dirección cuando hay algo que experimentar.
Y vivieron. No con prisa, sino con intensidad. Empezaron a compartir domingos en el parque, desayunos con pan quemado, películas a medias. Él empezó a dejarle un cepillo de dientes en su casa, y ella decoró la esquina del sofá de su sala con una manta beige. Antes de que se dieran cuenta, ya tenían un hogar, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. No les hizo falta. 2 años después, se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de personas que creían que el amor podía ser un nuevo comienzo. Emma lució un vestido ligero, casi etéreo, y Daniel el traje de su padre, hecho a su medida, como si llevara un trocito de historia dentro. No fue una boda espectacular, pero fue real. Tan real como la frialdad en las manos de Daniel al colocar el anillo, como el temblor en la voz de Emma al prometer quedarse, incluso en los días malos. Y se quedaron. Durante mucho tiempo, se quedaron. La casa que eligieron juntos era modesta, pero llena de ventanas. Ella insistía en tener flores en el porche, él cuidaba el jardín los domingos. Se esforzaban por amueblarlo todo con calma, eligiendo cada objeto con historias y planos. Ella guardaba álbumes de fotos en estantes bajos, y él se enorgullecía de organizar los documentos de la pareja con una precisión casi militar. Su día a día estaba lleno de una rutina que solo los amantes saben apreciar: llegar a casa y encontrarse con la misma persona, sabiendo que la risa vendría con algún recuerdo tonto, compartir el silencio sin incomodidad, dormir con los pies tocándose bajo la manta. Parecía poco para un extraño, pero para ellos lo era todo. Emma se dedicó con fervor al bufete de abogados donde creció profesionalmente. Tenía voz firme en las reuniones, inspiraba respeto con argumentos lúcidos, e incluso en un ambiente competitivo, se mantenía firme, centrada y discreta. Daniel, en cambio, prefería la tranquilidad del sector público, donde trabajaba como asesor legal para un departamento municipal. Se enorgullecía de la estabilidad que ofrecía en casa, aunque oía chistes sobre la rutina burocrática. En realidad, disfrutaba de la previsibilidad y creía que esta constancia era una forma de cariño. Emma a veces echaba de menos algo más vibrante, más desafiante, pero nunca lo decía en voz alta. Se lo guardaba para sí misma, como si no desear demasiado fuera señal de madurez. En eventos sociales, se les consideraba una pareja sólida, respetada y educada. Asistían a cenas, bailes benéficos y reuniones con cierta distancia, como si preservaran lo suyo en un mundo aparte. Ella, siempre elegante, discreta, con una presencia que no requería esfuerzo para hacerse notar. Él, comedido, gentil, observador. La gente comentaba que era un hombre afortunado. Y durante mucho tiempo, él también lo creyó. No porque ella fuera perfecta, sino porque era suya. Porque habían elegido caminar juntos. Porque había amor. Quizás más suyo que de ella, pero amor al fin y al cabo. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero, fue la rutina. Empezó a llegar más tarde, diciendo que sus casos le exigían más horas. Luego vinieron los viajes. Uno en particular, a una conferencia en Nueva York, dejó a Daniel inquieto durante días. Regresó diferente. Menos presente. Más distraída. A veces, parecía charlar con él como quien responde correos electrónicos. La conexión que antes había sido silenciosa ahora había desaparecido. Pero Daniel no lo cuestionaba. Había aprendido, a lo largo de su vida, que el amor requiere paciencia. Y tal vez era solo una fase, solo cansancio. Lo creía. Necesitaba creerlo. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, ella dijo que sí. Cuando él le ofreció ayuda, sonrió y dijo que no la necesitaba. Cuando él intentó calmarla, ella se alejó, alegando estar agotada. Pero aún así durmieron juntos. Aún así cenaron juntos. Aún así hicieron planes para las próximas vacaciones. Algo se había roto, pero algo seguía ahí. O eso quería creer Daniel. En su interior, Emma experimentaba un conflicto que no podía identificar. Le encantaba la idea de Daniel. Amaba lo que representaba: seguridad, afecto, compañerismo. Pero algo en su interior la inquietaba. Una voz silenciosa le decía que había algo más. Que tal vez se estaba perdiendo en la previsibilidad. No era culpa suya. Nunca lo fue.
Era un vacío que ni siquiera ella podía explicar. Tal vez era ella misma. O tal vez solo anhelaba sentir algo nuevo. Algo que le recordara que estaba viva. Aún así, ella continuó. Preparaba el desayuno los sábados, arreglaba los manteles para los invitados, mantenía los portarretratos alineados en la estantería. Daniel, por su parte, continuaba con su discreta dedicación, intentando no presionarla. A veces se sorprendía mirándola mientras dormía, intentando recordar el momento exacto en que empezó a perderla, sin saber si, de hecho, ya la había perdido. El amor seguía ahí, pero envuelto en un velo de silencio, de ausencia, de algo que nadie podía nombrar. Y fue en este contexto que recibieron una invitación al baile de gala de la Fundación Legal, del cual Emma era una de las madrinas. Un evento elegante, al que asistía la élite legal de la ciudad, con vestidos largos, trajes impecables y discursos sobre justicia y ética. Era una noche que a menudo simbolizaba logros y reconocimiento. Daniel, como siempre, sería el acompañante silencioso, orgulloso de la mujer que veía brillar. Ella, con el cabello recogido en un delicado moño, elegiría un vestido que realzaba discretamente su figura, maquillaje impecable y tacones altos. La llegada al salón fue como siempre, destellos, saludos, copas de vino espumoso. Sonrisas para conocidos. Breves besos en la mejilla. Pero había algo diferente en el aire. Algo que Daniel no pudo identificar de inmediato. La forma en que se distanciaba entre conversaciones. La forma en que miraba a su alrededor como si esperara a alguien. Un brillo inquieto en sus ojos. Él no lo sabía, pero algo en esa noche marcaría el fin de un ciclo. No habría pelea. Ninguna explosión. Pero habría un punto final. Un punto final tan sutil y a la vez tan brutal que el tiempo mismo tardaría mucho en borrarlo. Y esa noche, mientras la música llenaba la sala y las luces giraban sobre las cabezas distraídas de los invitados, Daniel bailó con Emma por última vez. Sus manos estaban firmemente en su cintura, su rostro pegado al de ella, su aroma familiar impregnando el aire. Él no lo sabía. Pero era el final. Y aunque ella lo hubiera sabido, decidió no decir nada. Porque a veces el silencio duele más que la verdad. La música aún resonaba suave y elegantemente en el salón, mientras las copas tintineaban y los pasos se deslizaban por el suelo de mármol, creando una coreografía casi ensayada de cuerpos distraídos y rostros sonrientes. Emma estaba deslumbrante con ese vestido azul oscuro que se ceñía a su cuerpo con sobriedad y elegancia, sus hombros desnudos y su espalda parcialmente descubierta creaban una imagen que Daniel no podía dejar de admirar. Aunque algo en su interior exigía silencio. Había una sutil tensión en el aire, algo tácito, algo que no podía nombrar, pero que latía bajo su piel, como si todo su cuerpo supiera lo que su mente aún se negaba a aceptar. Esa noche, la mujer que dormía a su lado se había transformado en alguien irreconocible, y él no podía entender cómo. Parecía inquieta, aunque luchaba por mantener la sonrisa, aunque saludaba a los invitados con su cordialidad habitual, aunque le cogía la mano como si aún fuera suya. Y quizás lo era. Pero solo hasta ese momento. La advertencia llegó disfrazada de ausencia. Una mirada que se desviaba cada vez que él buscaba sus ojos, una excusa apresurada cuando ella lo jaló hacia el bar y le dijo que necesitaba ir al baño. Y cuando desapareció por la puerta lateral del salón, Daniel sintió que su cuerpo se congelaba, pero tardó unos segundos preciosos en aceptar que esto realmente estaba sucediendo. Caminó rápidamente por los pasillos del vestíbulo, pasó junto al guardia de seguridad, cruzó el estacionamiento, sus ojos escudriñando cada rincón como si buscara su propio corazón caído en el asfalto. Y entonces lo vio. Emma estaba de espaldas a él, junto a un auto negro importado, con los brazos cruzados, esperando. El hombre que llegó era alto, bien vestido, con una sonrisa demasiado segura para el momento y el lugar. Cuando lo vio, sonrió contenidamente, pero llena de algo que Daniel nunca había visto en su rostro, ansiedad. Se detuvo. A pocos metros de ellos. No gritó. No corrió. Solo esperó. Cuando Emma se giró y lo vio allí de pie, no dijo nada. No movió los labios. Simplemente apartó la mirada, como si ya lo hubiera decidido, como si no necesitara explicaciones. Daniel sintió un nudo en la garganta, como si intentara tragarse todos los años juntos de golpe.
Y entonces ella se subió al coche con el otro hombre. Y el coche se marchó. No hubo escena. No hubo drama. Solo estaba el vacío del asfalto, el silencio del abandono. Y un hombre de pie en la oscuridad, intentando comprender cómo termina el amor sin ruido. Él no la siguió. No esa noche. Caminó a casa con pasos pesados, se quitó la corbata como si arrancara una cadena y se sentó en el sillón de la sala, con la mirada fija en la nada. Todo dolía, pero lo que más dolía era su silencio. La forma en que simplemente lo borró de la decisión. Como si nunca hubiera sido parte de ella. En los días que siguieron, Emma no llamó. No envió mensajes. No volvió a casa. Daniel la respetaba. No la buscó. No le rogó. Decidió sufrir con dignidad. Apagó las notificaciones de su teléfono, borró temporalmente sus redes sociales y se permitió experimentar el dolor sin una audiencia. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de la destrucción. Lo que Emma aún no sabía era cuánto perdería. Intentó regresar semanas después. Llegó con una mirada contenida, en voz baja, y dijo que necesitaba recoger algunas cosas. Él abrió la puerta y permaneció en silencio mientras ella caminaba por las habitaciones donde una vez compartieron sus vidas. Él no le pidió explicaciones. Ella no ofreció ninguna. Simplemente le dio las gracias y se fue. El vacío que permaneció tras su segunda partida fue aún más cruel. Era el eco de la certeza de que todo había sido real. Y se había acabado. Los meses pasaron como si alguien se arrastrara entre los escombros. Daniel no se lo contó a nadie. Volvió al trabajo, restableció su rutina, pero nunca volvió a ser el mismo. Los recuerdos llegaron sin previo aviso, su aroma en alguna prenda olvidada, un vaso que solía usar, la lista de reproducción que seguía sonando en la sala. Hasta que, sin buscarlo, conoció a alguien. Y no fue un amor abrumador, ni cinematográfico. Fue tranquilo. Cierto. Llegó como una cura, como una compañía ligera. Fue diferente. Fue nuevo. Y por primera vez, se permitió mirar hacia adelante. Entonces llegó el reencuentro. Un evento social, casi 2 años después. Una cena benéfica, como tantas otras a las que habían asistido. Daniel era diferente. Llevaba el pelo más corto, la barba bien cuidada, la mirada más clara. A su lado, una mujer de ojos amables y presencia serena. Emma lo vio de lejos, entre una copa de vino y una risa ensayada. Estaba sola. Llevaba un vestido negro, el pelo suelto, la mirada ausente. Al pasar junto a ella, sonrió cortésmente, sin detenerse. Intentó sostenerle la mirada, pero él ya se había ido. Fue allí, en ese momento, que empezó a comprender lo que había hecho. En los días siguientes, Emma contactó a un amigo en común. Le pidió el número de Daniel. Quería hablar. Él aceptó verse. Se encontraron en una cafetería discreta. Ella llegó primero. Cuando él entró, ella respiró hondo. Se levantó con una media sonrisa y él la devolvió con un ligero gesto. Se sentaron uno frente al otro. Empezó diciendo que lo había pensado mucho antes de preguntarle. Que no esperaba nada, solo quería decir que se arrepentía. Que el tiempo había sido cruel con ella. Que el hombre con el que había salido esa noche desapareció días después. Que nunca hubo amor. Que fue solo un impulso. Un escape. Una elección equivocada tomada en el peor momento posible. Dijo que se sentía estúpida. Que durante mucho tiempo creyó que él la frenaba, cuando en realidad, él era lo que la anclaba. Que todas las relaciones después de esa habían sido peores. Que ninguna sonrisa había sabido igual. Que ninguna cama se había sentido como en casa. Daniel escuchó. Sin interrumpir. Con el corazón apesadumbrado, pero firme. Y cuando ella terminó, dijo, con voz serena, que la perdonaba. De verdad. Pero que ya no la amaba. Que lo que eran estaba congelado en algún hermoso rincón de su memoria, pero ahora era un hombre diferente. Y que estaba con alguien que realmente lo veía. Que lo elegía cada día.
Emma intentó ocultar su dolor. Pero los ojos no mienten. Murmuró que lo entendía, aunque no era así. Dijo que solo quería verlo feliz. Él le dio las gracias. Pagó la cuenta. Y se despidió con un beso en la frente. En ese momento, Emma lo supo, había perdido. No solo a un hombre, sino a la versión de sí misma que era feliz con él. Unos meses después, una noche cualquiera, mientras conducía sola a casa, Emma encendió la radio. Sonaba una vieja canción. La misma que Daniel tarareaba suavemente mientras lavaba los platos. Sonrió, pero pronto se le llenaron los ojos de lágrimas. Detuvo el coche a un lado de la carretera y lloró como nunca antes. No por su ausencia, sino por la suya propia. Por cómo todo dentro de ella se había destrozado en el preciso instante en que decidió irse. Y lo que nunca olvidaría, lo que la quemaría por dentro hasta el fin de sus días, fue ese momento en la cena. La imagen de él riendo con otra mujer, con una sonrisa ligera, honesta y despreocupada. Una sonrisa que ella nunca había visto. Una sonrisa que él nunca le había regalado. Y fue allí, en esa imagen, que Emma comprendió, el amor que había buscado todo este tiempo, era el amor que ya tenía. Pero decidió irse. Lo hizo demasiado tarde. El tiempo no lo borra todo, pero nos enseña a vivir con lo inmutable. Los meses posteriores a su reencuentro fueron silenciosos para ambos. Daniel continuó su vida con una tranquilidad que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de la paz. Había superado una tormenta interna que pocos conocían, y ahora, aunque aún asomaban algunas cicatrices en los días lluviosos, sabía quién era, qué quería y, lo más importante, quién había elegido caminar a su lado. La mujer con la que compartió su vida ya no necesitaba llenar los espacios dejados por otra. Era nueva en todo, en su forma de amar, en su forma de cuidar, en su forma de decir, estoy aquí, incluso en silencio. A su lado, Daniel no se reconstruía, sino que florecía. Y esto se evidenciaba incluso en los gestos más pequeños. Las mañanas eran más luminosas, la risa brotaba con facilidad y los ojos que antes habían estado cansados ahora brillaban con sinceridad. No había prisa ni presión. Era un amor sencillo pero completo. Un amor construido con lo que queda de un corazón roto, que se niega a morir cuando todavía hay verdad. Emma, en cambio, se perdía lentamente. Aquel encuentro en la cafetería le había dejado profundas cicatrices. Se fue sintiendo que lo había dicho todo demasiado tarde, y que el tiempo, que antes parecía su excusa, ahora era su castigo. Los días volvían a alargarse, las noches aún más. Intentó llenar los vacíos con trabajo, con conversaciones vacías, con amores fugaces, pero nada funcionaba. Nada tenía sentido. Nada estaba completo. Cada nuevo rostro que encontraba solo le mostraba más de lo que había perdido. Los amigos que una vez la rodearon se alejaron, no por resentimiento, sino porque ella misma ya no era su compañera. Cargaba sobre sus hombros el peso de una mala decisión, del silencio que destruye más que un llanto, de la falta de valor para luchar por lo que valía la pena. Pasaba horas mirando fotos antiguas, intentando comprender cuándo se convirtió en otra persona. Cuando dejó de reconocerse. Una mañana cualquiera, navegando sin rumbo por las redes sociales, encontró una foto de Daniel con la mujer que ahora formaba parte de su vida. Estaban de viaje, sentados junto a un lago, riéndose de algo que no se oía, pero sí se sentía. Era felicidad. Y allí, en ese momento, Emma se dio cuenta de una verdad devastadora: Daniel era mejor hombre sin ella. Intentó fingir que no dolía. Intentó decirse a sí mismo que era parte de la vida, que la gente se pierde, que no todo es para siempre. Pero en el fondo, sabía que ese final no era natural. Fue provocado. Elegido. Y lo peor de todo, por ella. Escribieron una historia juntos que podría haber sido hermosa hasta el final, pero fue interrumpida por un impulso, por un deseo momentáneo, por la búsqueda de algo que ya existía, pero que ella no tuvo la paciencia de alimentar. El amante, que había sido su escape, se desvaneció como el humo después de la primera noche. Nunca más respondió a los mensajes, nunca llamó, nunca más apareció. Era una distracción que sabía a veneno. Y el veneno permaneció. Emma no lo culpó.
Ella lo había permitido. El verdadero error no fue la traición física. Fue la traición emocional, silenciosa, progresiva. Fue detener la lucha. Fue abandonar el hogar antes de abrir la ventana al diálogo. Ahora, vagaba entre los escombros de sí misma, tratando de recoger los pedazos que ya no sabía dónde estaban. Daniel, a su vez, encontró estabilidad no solo en su nueva relación, sino también en sí mismo. Empezó a apreciar aún más las pequeñas cosas. Aprendió que el amor no es asfixiante, es una decisión diaria. Que el amor verdadero nunca nos hace dudar de nuestro valor. Con el tiempo, se volvió a casar. Una ceremonia pequeña, rodeada de verdad, sin promesas vacías, sin apariencias que mantener. Los anillos intercambiados ese día cargaban historias de superación y nuevos comienzos. Sabía que nada volvería a ser igual, y eso era bueno. Porque ahora era diferente, era maduro, era consciente. Miró a su nueva esposa con la serenidad de quien sabe lo duro que es perder a alguien a quien se ama. Y esta conciencia lo hizo amar mejor. Años después, en un evento formal, los caminos de Emma y Daniel se cruzaron de nuevo. Ella estaba sola, sentada en una mesa al fondo, removiendo distraídamente una copa de vino. Al verlo entrar, con el mismo paso firme de siempre, acompañado de la mujer que ahora era su esposa, sintió una nueva opresión en el pecho. Ya no era anhelo. Era aceptación. Los observó desde lejos, percibió el sutil roce de sus manos, la complicidad en sus miradas, y no tuvo ninguna duda, ese era el final de la historia. Y no era con ella. Al salir, se encontraron brevemente. Él la saludó con una sonrisa educada, distante y amable. Ella le devolvió la mirada con una expresión que lo decía todo, gratitud, culpa, paz. Y por primera vez, sin necesidad de decir nada, ambos supieron que ese capítulo, en efecto, se había cerrado. Ya no había dolor. Ya no había resentimiento. Solo el recuerdo de algo que pudo haber sido, pero no lo fue. Y la vida continuó. De forma diferente para cada uno. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en el lugar de cada personaje? ¿Crees que la traición es perdonable? ¿Alguna vez has vivido o presenciado algo así? No olvides suscribirte al canal para no perderte historias como esta. Cada semana, nuevas historias de amor, decisiones y consecuencias que llegan al alma. Y recuerda, la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, el respeto, la historia y, a menudo, el amor mismo. No solo traicionas a alguien. Te traicionas a ti mismo. En este canal, no toleramos ningún tipo de traición. Contamos estas historias para mostrar, sin idealizar, que cada decisión tiene un precio. Y que, a veces, el arrepentimiento llega, cuando el perdón ya no tiene cabida.